Hola a todos, bienvenidos a otro video de Sumo en Español. Yo soy Roberto y el día de hoy vamos a estar hablando del primer torneo de 2024, el Hatsu Basho. Vimos al Yokozuna llevarse su 9º título en uno de los torneos más emocionantes de los últimos meses, en el último día en un playoff contra Koto no Waka, así que empecemos y vamos a hablar de ello. Vamos a comenzar hablando de la tercera división de Makushita. En la tercera división termina siendo nuestro héroe, nuestro peleador favorito, Waka Takakage, quien se termina llevando el título de forma invicta, estando él en la privilegiada posición de Makushita 1, asegura ya su promoción a los rangos pagados para el siguiente torneo en marzo. Junto con él va Hakuojo, que termina su torneo también 6-1. No pudimos ver el ansiado combate de Waka Takakage contra él durante el torneo, pero Hakuojo solamente termina perdiendo contra Onokatsu, que es uno de los nuevos talentos que está subiendo en la tercera división y quien estaremos hablando de él en videos futuros seguramente. Se suman también Tsushi Manada y Kitaharima. Los cuatro están regresando a los rangos pagados para el torneo de marzo y definitivamente nos estarán dando mucha acción en el siguiente torneo. Hablando del resto de las divisiones bajas, la división de Sandanme se la lleva Fujiseiyun, que está regresando de una lesión. Después tenemos Jonidan, se lo lleva el ucraniano Aonishiki, que también ya en el torneo pasado se ganó la división de Yonokuchi. Y por último en Yonokuchi se la lleva Anhibiki. Anhibiki es su debut, terminó 1-1 en Maesumo, pero ahora vemos su primer torneo como profesional. Se lleva ya también la división, aunque sea la más baja, pero ya se lleva una división. Estos últimos dos, curiosamente, son del establo de la Ajigawa, lo cual es bastante interesante porque ellos se llevan dos, y después es el establo de Isegahama, que se termina llevando la primera y la segunda división de este torneo. Hablando de la segunda división, hablemos ahora de Juryo. En la segunda división fue Takeru Fuji, uno de los peleadores de los cuales hemos estado hablando en videos pasados. Estaba haciendo su debut en la segunda división y termina asegurando el campeonato de forma muy cómoda desde el día 12. Hemos estado hablando mucho de cómo su estilo y posiblemente la experiencia que le aportan los miembros de su establo de Isegahama, ya que tiene grandes peleadores ahí. Tiene a Tami Fuji, tiene la experiencia de Takara Fuji y también no queda de más que tiene la super experiencia de el Yokozuna. Entonces con eso está siendo un peleador muy completo que muestra un gran pedigrí, aún así siendo el primer torneo que tenía dentro de los rangos pagados. Por otro lado, en los ascensos y ascensos de la segunda a la primera división tenemos a Dayamami con un 8-7, Nishiki Fuji en 15, Kita no Waka también con 15, que van a estar regresando a la primera división en el siguiente torneo, para el torneo de marzo, y con ellos viene el descenso de Aoyama, que regresó a la primera división en el torneo pasado, pero no logró mucho ahí. Termina con 7 derrotas y 8 ausencias. Y después también tenemos a Tomokase, que termina con 5-10, y Takara Fuji con 6-9. Importante todos los descensos, por supuesto, porque son veteranos de la primera división. Aoyama bien bajó a Juryo, pero de todas maneras había regresado. Parece ser que las lesiones están ya pesándole demasiado. Tomokase, que hemos seguido el trayecto de lo que fue salir de la tercera división, llegar a la segunda y por fin regresar a la primera división, no fue suficiente, y después de algunos torneos está regresando ahora también a la división de Juryo. Y por otro lado, Takara Fuji, ¿no? Lo acabamos de mencionar como apoyo a Takeru Fuji, pero Takara Fuji, después de muchísimos años en la primera división, pues baja. Después de una serie de malos resultados, un 6-9 fue el último clavo en el ataúd. No está perdido definitivamente, no es que sea una lesión, pero simplemente los años lo están alcanzando.
Desgraciadamente, pues bueno, también otro que los lesiones lo están alcanzando es Koto Eko. Koto Eko sigue en esa caída en picada en la segunda división. Este torneo solo termina con 3 victorias, por lo que se está hablando que sea posible que salga de los rangos pagados para el torneo de marzo. Sería una lástima, pero bueno, los resultados hablan por sí solos. Koto Eko no está teniendo el 2024 que todos estábamos esperando, ¿no? Esperamos que se pueda recuperar de las lesiones o de los problemas, sea cual sea que esté sufriendo, para poder regresar a los rangos pagados durante el año. Una agradable sorpresa fue el desempeño de Toki Hayate. Termina la primera semana en 7-0. Llegó invicto a la segunda semana y posiblemente ahí es donde el calendario se le complicó y si bien no terminó compitiendo por el título, Takeru Fuji definitivamente fue una arrasadora, una máquina demoledora en la segunda división. Bueno, se postuló como un gran talento para torneos futuros y esperamos verle desempeños así en el siguiente torneo, que sin duda va a estar arriba en la tabla peleando contra rivales un poco más complicados de los que tuvo en este torneo. Vamos a hablar ahora de la primera división de Makuuchi. Ya hablamos de los descensos, que es Aoyama, Tomokase y Takara Fuji, quienes saldrán de la tabla seguramente, pero hablamos también de un gran talento que estuvo en la tabla baja, que fue Onosato. Onosato termina el torneo con 11-4 y sin duda fue, tal vez si no era una sorpresa, sí deslumbró a muchos con lo que se le dio durante el torneo. Fue tan impactante el desempeño que tuvo en la primera semana que en los últimos días, pues bueno, lo pusieron en contra de los Sekiwakes. Peleó contra Kotonowaka, contra Oseki Hoshoryu y también peleó contra el mismísimo Yokozuna Terunofuji. Y aunque no obtuvo ninguna victoria con ellos, sin duda es muchísima experiencia la que está obteniendo este chico, ya que desde la tabla baja de los Megashiras pudo ganarse el honor de poder pelear contra los rangos más altos del sumo, ¿no? Sin duda, en el siguiente torneo va a estar en la tabla baja, tabla alta posiblemente de la primera división. Entonces el ascenso de Onosato continúa y continúa con muchísima fuerza. En la tabla media también hubo otra sorpresa, que fue Asanoyama, que tenía una lesión en la pantorrilla y que no ha recuperado al 100% su fuerza, pues terminó la primera semana en 7-0. Desgraciadamente, después de eso se lastima en el día 8, sale para el día 9 y posteriores, regresa para el día 13 y justamente ahí es donde obtiene su Kachikoshi para asegurar su puesto o su ascenso a posiciones altas de la tabla de Megashira. Esta es la segunda vez, para empezar, que vemos a Sanoyama regresar con una lesión al torneo. En el torneo pasado regresó justamente para aguarle la fiesta a Oseki Takakeisho, y aquí lo vemos al menos para que fuera a asegurar su rango, pero resulta ser que ese Kachikoshi le va a dar un salto todavía mayor por lo siguiente. En la tabla alta, justamente como conocemos, se le llama la trituradora, porque acaba con todos los talentos que las grandes promesas que llegan a Megashira 1, Megashira 2 y van de regreso porque no pueden con enfrentarse a los grandes, básicamente a la tabla altísima, a los Sekiwakes, a los Komosubis, Osekis y Yokozunas en la primera semana, y la mayoría de los que entran a la trituradora pues terminan bajando para intentarlo una vez más. Ese fue el caso de nada más y nada menos que de 11 peleadores que terminan con récords perdedores en la tabla alta de los Megashiras, y también contando ahí a los Komosubis de Ura y Takayasu, que tampoco logran un récord ganador. El único que se salva fue Wakamoto Haru, que logra desde Megashira 1 su Kachikoshi con 10-5 y por supuesto consiguiendo su primer Kimboshi, su primera estrella dorada, su primer bono permanente, al ganarle a Terunofuji por primera vez en su carrera, lo cual fue una excelente noticia para Wakamoto Haru. Lo único malo de todo esto fue que Wakamoto Haru al fin de cuentas no termina siendo un gran rival o tal vez un contendiente para llevarse el título, pero sin duda es un gran torneo para él. Lo más seguro es que lo regrese al puesto de Sekiwake
qué? Debido a las caídas de otros en ese rango. Justamente la caída de tantos en la tabla alta de los Megashiras pues le va a dar la oportunidad a Sanoyama con ese chiquito pero muy valioso 8 y 7 para que pueda regresar a posiblemente Megashira 1 o Megashira 2 dependiendo de lo que la Kyokai decida en su momento. Dentro de las presas de la trituradora pues tuvimos a Gonoyama y a Tamifuji, dos peleadores que hemos seguido muy de cerca en su ascenso en la primera división y pues bueno, tristemente terminan con récords perdedores. La presión de tener que pelear contra el Sanyaku, básicamente el Yokozuna, Sekiwakes, Osekis y incluso los Komosubis, pues es demasiado fuerte justamente cuando estás en la tabla alta de los Megashiras. Y bueno, esperamos que en el siguiente torneo, con un rango un poco más cómodo, puedan continuar con ese ascenso hacia el Sanyaku, que sabemos que es el objetivo de todos los peleadores de la primera división. Continuando con la línea del Sanyaku, pues bueno, tenemos que el Sekiwake Daieisho y el Oseki Hoshoryu, los dos están muy seguros en su rango después de este torneo. Si bien ninguno de los dos está en una carrera activa por ser promovido al siguiente rango, los dos hicieron un buen trabajo defendiendo muy bien su puesto, defendiendo el honor del sumo, y estarán muy seguros en Sekiwake y Oseki cada uno para el siguiente torneo de marzo. El que definitivamente no está para nada seguro es Oseki Takakeisho, quien tuvo que abandonar el torneo después del día 4 por una lesión, lo sabemos bien, en el cuello y la columna. Su estilo de sumo no le ayuda, su Tachi-ai no le ayuda, por supuesto, y esta lesión ya es un tema recurrente con él. Cuando está en condiciones es un excelente rival, pero cuando sufre de esta lesión es básicamente imposible que él pueda permanecer en un torneo de sumo y aguantar los 15 días. Entonces en el torneo de marzo estará Kadoban. Recordemos que esto significa que necesita obtener un récord ganador en el siguiente torneo para seguir siendo Oseki. De lo contrario, perderá su rango y caerá del puesto de Oseki. Hablemos ahora de los últimos 3 días del torneo, donde básicamente estuvo toda la emoción, todas las narrativas se estaban juntando en una sola. Por un lado teníamos a Koto no Waka, quien ya había sumado sus 33 victorias, estaba básicamente ya pisando el rango de Oseki, era casi seguro que se lo iban a dar, pero él estaba compitiendo por lo que sería su primer campeonato. Por otro lado, teníamos a Oseki Kirishima, quien había ganado el último torneo de 2023 y que si ganaba este torneo sería promovido como el siguiente Yokozuna del sumo. Y en un tercer puesto teníamos al Yokozuna Terunofuji. Yokozuna Terunofuji, que después de haberse saltado o no estar presente en muchos torneos desde su promoción a Yokozuna, y lo hemos comentado, estaba de regreso y la verdad había empezado el torneo un poco flojo sobre todo con la derrota de Wakamoto Haru que platicábamos, pero estaba en una segunda semana súper sólida y básicamente estaba entre ellos tres por ver quién sería el campeón del primer torneo de 2024. Llegando al día 13 comenzaron justamente los combates entre ellos, en el que Koto no Waka, Kirishima y Terunofuji se tenían que encontrar respectivamente uno con el otro, al final siendo Kirishima el que terminaría siendo dejado de lado, y Koto no Waka y Terunofuji se encontrarían en un playoff en el día 15, haciendo uno de los cierres de torneos más interesantes que hemos visto, y al final termina siendo Terunofuji el Yokozuna quien con toda su fuerza y en este caso creo mucha más experiencia termina venciendo a Koto no Waka para llevarse su 9º torneo de forma profesional, y él está a un torneo más de ser considerado un Dai Yokozuna. Dai Yokozuna es un Yokozuna básicamente que logra más de 10 victorias en su carrera. Por otro lado, Koto no Waka, como comentamos, terminó con sus 33 victorias
victorias, por lo que fue promovido ya a ser el siguiente Ozeki. Entonces ahora tenemos 4 Ozekis en la posición y estará peleando en el torneo de marzo con su nombre actual de Koto no Waka, y en el siguiente torneo, después del mes de mayo, estará peleando justamente con el nombre de su abuelo Koto Sakura, el anterior Yokozuna, que pues justamente tenían ahí la promesa de que su nieto tomara su nombre una vez alcanzara un rango justamente como Ozeki o Yokozuna. Kirishima, pues bueno, termina siendo dejado de lado. Su sueño de ser el siguiente Yokozuna se pone en pausa por el momento. Definitivamente creemos que tiene todo el potencial para lograrlo en un futuro, pero mientras esté Terunofuji, definitivamente es una gran pared que tiene que superar. Solamente como una referencia, ninguno de los nuevos Ozekis, Kirishima, Hoshoryu y Koto no Waka, le han ganado alguna vez a Terunofuji, lo cual es súper importante, ya que en la historia nos ha demostrado que no ha habido ningún Yokozuna que no le haya ganado a su antecesor en algún combate durante su carrera. Entonces, ¿será esta la primera vez que lleguemos a ver en 2024 un Yokozuna que no le haya ganado al anterior? Está por verse, pero sin duda, si el resto del año nos regala torneos como este, será un gran 2024 de mucho sumo. El siguiente torneo se llevará a cabo a mediados de marzo en la ciudad de Osaka, y en unas semanas más estará saliendo el Bansuke. Entonces manténganse pendientes de más videos donde vamos a estar analizando las promesas y los candidatos al siguiente torneo. ¿Sale? Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego.